Está con nosotros la abogada penalista también, Romy Chan, aquí para comentar, porque teníamos también el on del fiscal, pero quizá durante la conversación lo podamos poner al aire. Doctora Chan, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuán complicada es la situación de la presidenta en este momento? Bueno, a ver, el problema con la presidenta es que el abogado que ella y su hermano comparten, que es el doctor Mateo Castañeda, aparentemente habría ofrecido cargos, ascensos a personal policial que obviamente dependían de la presidenta. Entonces, eso ya genera una conexión directa entre el Poder Ejecutivo y, por supuesto, todo el poder que eso implica y estos ofrecimientos. Y si eso es así, entonces definitivamente la presidenta también habría sido parte de estos actos irregulares o ilícitos. ¿Qué necesita un juez para disponer la detención? Porque hay quienes dicen aquí que hay una politización y una persecución que además le hace daño a la estabilidad democrática. Pero un juez puede gratuitamente, en base a indicios menores, disponer que se detenga a 2 personas en un grupo de 8, además, pero destacamos estas 2 más notorias, durante 10 días de manera preliminar, pero que además disponga que no haya comunicación entre ellos y que se levante información como el secreto de las comunicaciones o también información financiera? No, definitivamente acá no es un tema de politización, ¿no? Para que proceda una detención preliminar tienen que haber ciertos presupuestos que se cumplen en este caso al parecer. Por ejemplo. Por ejemplo, indicios claros y contundentes de que pueden haber delitos. Y aquí ya se ha hecho público, y esto viene desde hace mucho tiempo atrás, nombramiento de prefectos, visitas que habría recibido el hermano de la señora Boluarte, nombramientos o intervenciones en Provías, y al parecer, por lo que se ha difundido, aunque todavía no conocemos el contenido, existen audios que demostrarían que en efecto el abogado intentó comprar de alguna manera a personal policial. Y esos son elementos contundentes que motivan, obviamente, una detención preliminar. Además de un posible entorpecimiento de la investigación, obstaculización de la obtención de pruebas. Porque aquí también, como muy bien lo has indicado, se han dispuesto también allanamientos, se han dispuesto también recojo de información, incautación, y todo eso es muy complicado cuando la persona está en libertad. Entonces, eso es lo que motiva la detención de 10 días. Y si luego de estos 10 días la Fiscalía no logra demostrar o corroborar su hipótesis de trabajo, entonces no va a proceder a una prisión preventiva. No, lo que pasa es que, claro, los fiscales saben que cuando piden la detención preliminar ya tienen la bandera con el tiempo abajo y normalmente lo hacen porque ya están muy seguros de que cuentan con casi todo para que la prisión preventiva proceda. Hay un hecho concreto que ha llamado poderosamente la atención por la notoriedad de los personajes que están comprometidos, que es el abogado de la presidenta Mateo Castañeda y el propio coronel Harvey Colchado, a quien se le convoca en una cevichería. Es un establecimiento público. Es más, cuando uno revisa el documento, uno encuentra hasta el voucher con el pago hecho por Mateo Castañeda. No hay duda que hubo una reunión entre el abogado de la presidenta y un oficial que estaba además trabajando directamente con la fiscal que investigaba al hermano de la presidenta. Entonces, esa reunión tiene que ser aclarada, qué es lo que se dijo y qué se ofreció. A partir de ahí, estos son los chats, por ejemplo, entre el doctor Mateo Castañeda y en ese momento Harvey Colchado, quien sería el agente René, porque habría jugado el papel de un oficial encubierto. ¿Cuál habría sido la estrategia de Colchado para finalmente llevar a Mateo Castañeda a la situación en la que él ofrezca este tipo de ascensos y, entre otras cosas, a cambio de conocer la información que involucraba al hermano de la presidenta? Un agente encubierto lo que busca es obtener información y medir o atrapar a la persona en el delito, ¿no? Y esto, por supuesto, lo hace con reporte y conocimiento de la Fiscalía. No es que actúe solo, hay un respaldo detrás. Entonces, al citarlo, probablemente lo que ha querido saber es para qué quería reunirse con él. Y en ese contexto, y por eso se habla de estos famosos audios o videos que, bueno, no hemos podido todavía conocer, ¿no? Aparentemente él le ofrece estas ventajas. Y el acto de corrupción es eso, es ofrecerle a un funcionario público algún tipo de beneficio o ventaja, un ascenso, por ejemplo, a cambio de algo que no tiene por qué hacer, porque es contrario a sus funciones, como es filtrar la información o dar la información relevante al caso que le permita construir una estrategia de defensa que pueda archivar el caso o la investigación en trámite. Y eso ya no solamente, Mávila, es un tema de tráfico de influencias, eso también es un tema de corrupción de funcionarios. Y ahí es donde viene la parte delicada para la presidenta,
que dicho sea de paso tiene el mismo abogado que el hermano, ¿no? O sea, tan separados no están como ellos tratan de hacer notar, ¿no? Claro. Y ahora, esto es todo en el marco legal, o sea, no se ha hecho nada fuera de la ley. Estas son las herramientas que el código establece. El código permite el uso del agente encubierto. Es muy común en los casos en los que se puede atrapar a la persona. La presidenta tiene un blindaje constitucional. Claro. ¿Eso la protege de qué? Pero ¿de qué no? Por ejemplo, se le puede investigar a la presidenta, para recordarlo. Sí. ¿Ha ocurrido con Castillo también? Sí, y también con Boluarte en el tema de las muertes, por ejemplo. O sea, se le puede investigar. Lo que no se puede hacer es acusarla. Porque si la investigación prospera y se encuentran vínculos, conexiones entre los hechos ilícitos, entonces allí va a tener la Fiscalía de la Nación que presentar una denuncia constitucional al Congreso y nuevamente pedir el levantamiento de la inmunidad, ¿no? Ahora, ojo, la relevancia del tema de la detención de Mateo Castañeda también tiene que darse en un marco, y eso es importante tomarlo en cuenta, en el que la Fiscalía suele utilizar esta estrategia pues, de la detención para conseguir colaboradores eficaces. Me queda clarísimo que con el hermano de la presidenta no tiene mayor sentido hablar de colaboración para la Fiscalía porque es uno de los líderes en la organización. Sí. Pero el doctor Castañeda está en otro supuesto. Y no nos extrañaría que a lo mejor él sí contase esta información y ahí sí tendríamos un caso sólido contra la presidenta de la República y, por supuesto, una investigación paralela que ya tendría que hacer la Fiscalía de la Sería Nación. más difícil para Nicanor Boluarte acogerse a la colaboración eficaz, pero Mateo Castañeda sí podría hacerlo y eso sería lo que estaría buscando la Fiscalía. Es lo más probable, ¿no? Y por eso esta detención, que como bien dices, no es que vaya sobre humo. Hay elementos que lo vinculan, ¿no? Y si están los audios así de claros como se han manifestado públicamente, entonces la defensa del señor Castañeda también va a tener que evaluar qué es lo que más le conviene. De acuerdo. Ahora, es interesante porque tenemos una línea de tiempo para ver de qué manera la presidenta incluso podría haber interferido en la investigación de la Fiscalía, es decir, podría haber incluso cometido el delito de obstrucción a la justicia, entendiendo esta línea de tiempo. Vayamos con los datos, por favor. Tenemos con el 7 de mayo, el 7 de mayo está ahí en la pantalla, la presidenta llama, ¿no?, al señor Franco Moreno Panta, es el jefe de la DIVIAC, ese es general, coronel Franco Moreno Panta, correcto, el jefe de la DIVIAC que acude a Palacio de Gobierno el 7 de mayo del 2024, tiene una reunión particular, pero se reúne, aparece el nombre de Freddy Hernán Hinojosa Angulo, el vocero de la Presidencia de la República, desde las 8:55 hasta las 10:22, hora con 22 minutos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que habría ocurrido ahí? Aparentemente, el vocero de la presidenta, en este caso, si nos atenemos a lo que aparece, o la presidenta, que es el trascendido, le habría pedido información al jefe de la DIVIAC. ¿El jefe de la DIVIAC podía asistir a Palacio de Gobierno sin conocimiento del comandante general? No, no debería, ¿no? Porque si bien la presidenta es la jefa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y de todo lo que podamos imaginarnos, hay un respeto interno en la institución. Entonces, para acudir, no puede saltarse al jefe. Tiene que comunicarle que le están haciendo un llamado. De acuerdo. Vayamos al 9 de mayo, apenas 2 días después. ¿Qué es lo que ocurrió? El Ministerio del Interior le quita el apoyo policial al equipo especial, que es la noticia de la que dábamos cuenta anoche. De pronto se dejaba sin efecto una resolución que creaba este equipo de la policía que apoya al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, arguyendo que había una duplicidad de funciones. ¿Cuál es el detalle a notar? Que esto ocurre 2 años después de la creación de ese equipo de la policía. Es decir, si había una duplicidad de funciones y un problema de una irregularidad o incluso una ilegalidad, porque además se dijo que se investigaría a quienes crearon a este equipo, entre ellos Mariano González, principal, en tanto ministro del Interior durante el gobierno de Castillo. ¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué se hace horas antes de que, oh casualidad, hoy se allanara y se detuviera al hermano de la presidenta? Seguimos con la línea del tiempo, 10 de mayo, ¿qué pasó el día de hoy? Justamente a horas de lo ocurrido ayer, se presenta ya la detención preliminar contra Nicanor Boluarte. Es evidente que la Fiscalía ya había hecho esta solicitud y estaba en manos del juez decidir si, Fiscalía, te doy la razón, hay mérito para detenerlo, o no, Fiscalía, tu expediente está flojo y no hay mérito para estas detenciones. ¿En cuánto tiempo puede decidir un juez tomar una decisión? ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que llegar esa información de la Fiscalía para entender si esto calza o no con la decisión que tomó la presidenta el día de ayer
de desarticular el equipo? No, debe hacerlo de manera inmediata, porque se entiende que la detención preliminar implica una urgencia, ¿no?, en la necesidad de la detención. Sin embargo, yo creo que más que mirar el tiempo que el juez se demoró, lo que habría que ver es el tiempo en el que se enteró el Ejecutivo de que la Fiscalía estaba realizando este pedido, ¿no? Porque por ahí sí hay una coincidencia en las fechas. Ahora, lo cierto, Mávila, es que es bastante ingenuo pensar que la desactivación del equipo, ¿no?, va a impedir una detención, porque la Policía Nacional es una. Y la Pero Fiscalía, habría sido el objetivo. tal vez sí, pero si es así, caramba, o sea, realmente no hay estrategia alguna ni siquiera en esa defensa. Es un movimiento muy poco inteligente. Uno, porque ya se ha generado otra investigación adicional, que busca justamente saber qué fue lo que pasó y por qué esta entrevista y conversación en Palacio del jefe de la DIVIAC. Y por otro lado, porque la Policía Nacional va a actuar siempre a requerimiento de la Fiscalía. Si la Fiscalía hace el pedido, cualquier policía, en principio, tiene la obligación de atenderlo. Entonces, no necesitas al equipo. Y caramba, nosotros tenemos un montón de policías muy buenos, correctos y muy eficientes que podrían reconstruir una nueva fuerza que pueda dar apoyo al Ministerio Público para estos casos de altos funcionarios, ¿no? Sí. Entonces, es bastante iluso pensar que con la desactivación se iba a frenar la detención. Claro, no quiero que nos quede el tiempo sin reiterar la información que ya destacaba Igor sobre la comunicación, el comunicado del Ministerio Público muy temprano, porque el fiscal ha sido bastante claro. Y tenemos un byte del fiscal, pero leemos este comunicado. La Fiscalía de la Nación informa a la ciudadanía que viene evaluando indicios de presunta comisión de delitos por parte de altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución Política. Dice, en la dación de la resolución expedida por el ministro del Interior, Walter Ortiz, dicha normativa difundida anoche por la cual se desactiva este equipo especial de apoyo al EFICOP de la Policía Nacional de Perú, alega duplicidad de funciones y luego irregularidades en su creación debido a que tendrían relación con el auto de detención preliminar, es decir, establece que hay una relación entre lo que ocurre anoche y lo que ocurre hoy y por lo tanto inicia las investigaciones. Es el anuncio formal del Ministerio Público. Tenemos el byte del fiscal de la Nación. Hoy tengo que iniciar mi intervención para levantar la voz del Ministerio Público en absoluto rechazo a las acciones del gobierno que a través del Ministerio del Interior, el día de ayer en la noche, mediante resolución ministerial 610-2024, ha desactivado el equipo especial de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, bajo el argumento de una supuesta duplicidad de funciones en la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía Nacional, o una creación irregular, pero la ejecución de una medida judicial en la mañana de hoy nos ha permitido comprender que existen motivos para considerar que podría haber indicios de alguna conducta delictiva que el despacho a mi cargo ya está evaluando en defensa de la legalidad. De acuerdo, ¿qué es lo que sigue ahora? Porque me imagino que los abogados de ambos van a apelar la decisión. Me imagino que sí, ¿no? Yo creo que acá hay un juego de estrategia que el Ministerio Público está siguiendo. Si el jefe de la DIVIAC también iba como agente encubierto, porque eso no lo sabemos, y el abogado Mateo Castañeda, que en este momento está con detención, calzan en la declaración de que en efecto desde el Ejecutivo venían realizándose acciones para dificultar las investigaciones, claramente la Presidenta ahí no va a poder escapar a esa responsabilidad y se va a tener que armar una investigación. Claro, lamentablemente un poco frenada por este velo protector que ella tiene, que es el antejuicio, ¿no? Pero que la complicaría muchísimo. Correcto, pero ¿podría la Fiscalía llegar a presentar una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte que deje en manos del Congreso el destino de la presidenta? Sí, por supuesto, como lo ha hecho ya con el tema de las muertes y como podría hacerlo también con el otro caso de los Rolex. O sea, tiene el panorama muy complicado. Y a eso, Mávila, hay que recordar también que ella tiene el tema del partido, porque ella era la tesorera del partido, en donde no tiene inmunidad pendiente de trámite. Y ese trámite sí podría implicar medidas de restricción en su contra. Ahí ella no tiene ningún tipo de beneficio, ¿no? Eso también podría reactivarse. O sea, realmente su situación es muy complicada. Yo lo que veo es que cuando ella deje de ser presidenta,
va a tener muchos frentes que afrontar y no me sorprendería que al día siguiente de dejar el mandato presidencial tenga una serie de pedidos de detención preliminar en su contra. De acuerdo. Doctora Romy Chan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para aclararnos la situación, sobre todo de la mandataria, porque más allá del resto de los involucrados, lo que nos preocupa es sobre todo la estabilidad. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días si la presidenta se ve envuelta en un escándalo de esta magnitud o en una investigación o una denuncia que lleve al Congreso a tener que tomar una nueva decisión con relación a otro presidente comprometido en serios casos de corrupción, en problemas legales que nos obligan nuevamente a repensar en qué es lo que ocurre con nuestro país o a generarnos una incertidumbre de la que ya creíamos estarnos recuperando? Muchas gracias a Romy Chan por haber estado con nosotros.